Esta dupla de los López, la verdad es que, híjole, son un par de mentirosos y pues obviamente quienes le creen es porque no se ponen a investigar un poquito. Quienes les creen, en realidad a los dos. Una periodista le preguntó el día de hoy que por qué México era hoy por hoy el país con la tasa de letalidad más alta de América Latina por lo del COVID. Y bueno, primero pone ahí a su gato, él, a que responda. Quiero que le pongan mucha atención a la respuesta que él da, porque oculta algo que es muy, muy importante. Les voy a dejar el video al final. Primero, López-Gatell dice que no se puede comparar un país con otro porque tienen diferentes formas de poder medir el número de contagiados y que todos los países pues están teniendo por decirlo de alguna manera, tienen un subregistro en el número de personas infectadas y al tener un subregistro en eso, obviamente la tasa de letalidad se ve afectada, no sería la correcta. Se la compro hasta ahí, pero hay un problema. En nuestro país también hay un subregistro en el número de muertes. Es cierto, quién sabe cuántos infectados hay en México. No lo sabemos, pero tampoco sabemos cuántos muertos por COVID ha habido. Miren, los últimos datos que salieron a la luz contando actas de defunción, tanto en las funerarias como las que se dieron a la tarea de ver el registro civil, en las actas de defunción del registro civil, hablan de que podría haber hasta 3 veces más número de personas muertas. Tan solo en la Ciudad de México se habla de que hay 8,000 muertos más entre abril y mayo que el año 2019, 2018 y 2017. 8,000 muertos más solo en la Ciudad de México. ¿Ok? Entonces, si tomamos en cuenta que hay un subregistro, pues sí lo hay en el número de infectados, pero también hay un subregistro en el número de muertos. Y obviamente la tasa de letalidad se ve afectada. López-Gatell, el gato él, es un mentiroso. Dice la mitad de la situación para que la otra, pues la gente ni siquiera se ponga a pensar en ella. Que cuente todo, que diga sí, hay un subregistro en el número de infectados. Ningún país tiene contados a todos sus infectados. Pero que diga que también en México hay un subregistro en el número de fallecidos. Ahora, en el caso de López todavía está peor. Y nótese que peor es peor que peor. Porque López Obrador confunde la tasa de mortalidad, pese a que López-Gatell lo dice al principio, lo explica. López no entiende. López Obrador no entiende. Al principio de la respuesta que le da la periodista, Gatell le dice a López Obrador qué es la tasa de letalidad. Y él al final sale con una batea de babas. Ustedes lo van a escuchar. Él habla de la tasa de mortalidad y no es lo mismo. ¿Qué es la tasa de mortalidad? Búsquenlo ustedes. Búsquenlo para que vean que yo no estoy colocando aquí cosas de las que no haya, de las que no sepa un poquito. Búsquenlo. ¿Qué es la tasa de mortalidad? Se calcula tomando como referencia a la población total, eso es lo que dice López Obrador, mientras que la de letalidad solo tiene en cuenta las personas afectadas por una determinada enfermedad, por lo que no conviene confundir ambas expresiones. Por ejemplo, aquí viene, miren, el diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional de Medicina define tasa de mortalidad como la proporción entre el número de fallecidos en una población durante un determinado periodo de tiempo y la población total en ese mismo periodo. Esa sería la tasa de mortalidad, tomando en cuenta la población total. Ahora, la tasa de letalidad la define como el cociente entre el número de fallecidos a causa de determinada enfermedad en un periodo de tiempo y el número de afectados por esa misma enfermedad en ese mismo periodo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Hagan de cuenta que si hoy tenemos en México, o por hablar, bueno, es más, déjenlo ponemos desde acá.
Vamos a buscar México. México. Número de infectados, 71,105. Número de fallecidos, 7,663. 7,663. ¿Ok? ¿Cómo se saca? 71,105 es el 100% de los casos. ¿O no? De los cuales han fallecido, ¿qué porcentaje? Es una operación muy sencilla. 7,663 por 100 entre 71,105. Hoy por hoy, la tasa de letalidad en nuestro país es de 10,77%. Esa es la tasa de letalidad en México. Ahora, López Obrador dice que esto es mentira. Pues ya creo que hemos mostrado esto muchas veces. Vamos a hacerlo con los primeros países que nos encontremos de Latinoamérica antes de llegar a México. Brasil, tasa de letalidad de Brasil. Vamos a hacerla, ya vimos cómo. 23,473 por 100 es igual a esto, entre 374,898. Tasa de letalidad en Brasil, 6,26. ¿Ok? Otro, el que sigue es Perú. Vamos a sacar su tasa de letalidad. Esta es bien bajita, 3,629 por 100 entre 123,979. Tasa de letalidad 2,92. Otro, Chile. Tasa de letalidad en Chile 761 por, vean, la cantidad de muertos en Chile con un número de infectados superior al de México. Vean, por 100 es igual a esto, entre 73,997, 1,02%. Esa es la tasa de letalidad. Y bueno, la de México ya la hicimos. La de México es de 10,77. Háganlo país por país. Hagan esto país por país. Vamos a ver otra, por ejemplo, la última, antes de irnos. Ecuador. 3,203 por 100 es igual entre 37,355. Tasa de letalidad 8,57. La tasa de letalidad por COVID más alta de América Latina es la de México. Que no vengan con cuentos. Se los acabo de demostrar haciendo operaciones, utilizando una calculadora para que no digan te equivocaste al hacer la división. Saquen ustedes los datos, háganlo para que se den cuenta cómo López Obrador no entiende que no entiende. Confunde tasa de mortalidad con tasa de letalidad y se está hablando de tasa de letalidad. ¿Qué quiere decir tasa de letalidad? Bueno, quiere decir que es más fácil que te mueras en México si te da COVID a que te mueras en Ecuador, en Chile, en Perú, en Brasil. Es más fácil, hay más probabilidad de que eso ocurra. De eso se trata. Le mienten a la gente descaradamente y la gente, pues la gran mayoría no, pero los adoctrinaditos le aplauden y después expanden la desinformación. Y López se queja, justamente en la respuesta que da, se está quejando del Reforma, y creo que fue el Universal el que sacó esto. Creo que los dos. Se queja. Bueno, pues es que él
está dando información que no es correcta. La tasa de letalidad no es el número de muertos dependiendo de la cantidad de población que tenga un país. De verdad que está todo tarimapendécuaro. Escuchen las barbaridades que dicen. Tal para cual el que lo puso, me refiero a López, como el que ladra lo que le dice su patrón para tenerlo contento. Me refiero a López Gato él. Ahí les dejo el video, compas. Saludos. Buenos días, presidente. Yo nada más le quiero preguntar, México es el país con mayor tasa de letalidad en América Latina y quería saber a qué se debe esto. A ver, Hugo, de favor. Con mucho gusto. Esto también lo hemos explicado, pero muchas gracias por traerlo a la memoria de todos y todas para poderlo volver a explicar. La letalidad de caso, como se conoce técnicamente en la epidemiología, es la proporción o porcentaje de personas que mueren, muy desafortunadamente mueren de una enfermedad, en este caso COVID, dividida por el número de personas que tienen la enfermedad COVID, en este mismo caso. Este indicador se mide o se estima en las poblaciones mediante la vigilancia epidemiológica cuando se hace un recuento exhaustivo de todos, absolutamente todos los casos, que es el denominador, y de todas las muertes, que es el numerador. Eso sería lo ideal. Condiciones ideales, se tiene ese número y entonces sí podríamos hacer comparaciones entre países en una misma región como América Latina o en todo el mundo y decir este país tiene mayor letalidad que este otro. El significado de la letalidad es la consecuencia o la intensidad de la consecuencia, la magnitud de la consecuencia más grave que puede tener una enfermedad, que es la pérdida de la vida. Sin embargo, cada país tiene una metodología diferente para abordar la vigilancia epidemiológica. En México, como lo planeamos desde enero, como lo hemos conversado extensivamente con la Organización Mundial de la Salud a través de sus representantes en México, como lo hemos comunicado al público desde el principio, los casos leves no tenemos un interés particular de contabilizarlos. La vigilancia epidemiológica es mucho más que contar y que tener números. Nos queda claro que por interés de comunicación pública hay una importante deseo de tener números, como si los números por sí mismos representaran todo lo que es importante de monitorear y de documentar sobre un fenómeno como este, pero no lo es. Los números son la estadística mínima que nos permite construir conocimiento cuantitativo sobre un fenómeno complejo como es esta epidemia. Entonces, en México, los casos graves, de acuerdo con el lineamiento de vigilancia epidemiológica, los casos graves son personas con suficiente alteración como para necesitar hospitalización, se deben contar al 100% y se les deben hacer muestras de laboratorio para el diagnóstico al 100%. Pero los casos leves, desde el inicio hemos seleccionado que no ocurra en el 100%, sino solo en un porcentaje suficiente para reconocer los patrones de propagación de COVID en el territorio nacional y su cambio en el tiempo. ¿Por qué es importantísimo esto? Uno, porque es imposible e inútil intentar contar todos los casos o todos los eventos de un fenómeno masivo. En algún momento hemos usado la palabra inconmensurable, que es el término técnico para referirnos a fenómenos masivos. Esto ocurre en México y en absolutamente todo el mundo, pero nosotros lo decimos explícitamente. Ningún país del mundo cuenta todos sus casos, ninguno, aunque nos parezcan muchos, algunos países que tienen millones, más de 1 millón de casos, pero no son, lejos están de ser todos los casos. Segunda y más importante razón, si las personas con enfermedad leve que tienen baja probabilidad, bajo riesgo de complicarse, acudieran a los servicios de salud, representarían un riesgo para todas y todos, porque estarían produciendo contagios en el trayecto de su casa a las unidades de salud, en las unidades de salud, y eso no sería favorable al control epidémico. Y además estarían ocupando espacios de atención
que obviamente merece todo mundo, absolutamente todo mundo merece atención, pero en términos médicos, en términos del control epidémico, tienen naturalmente prioridad las personas que están complicándose o que tienen alto riesgo de complicarse. Termino con su inquietud, que me parece muy legítima. Si las personas que tienen enfermedad leve, a propósito, deliberadamente y con la intención de disminuir contagios y proteger la salud y salvar vidas, les estamos pidiendo quédense en casa, sería completamente contradictorio que supongamos, México no lo supone así, que estamos contando a todos los casos. Regreso a la fórmula del cálculo de la letalidad: personas que han fallecido divididas por personas que tienen la enfermedad, y nosotros sabemos que este conjunto del denominador no está presente al 100%. La consecuencia, estamos sobreestimando la letalidad en México, cosa de lo que estamos conscientes, y mientras mantengamos métodos consistentes, podemos monitorear si la letalidad cambia o no cambia, a pesar de que sabemos que el número por sí mismo no es comparable técnicamente con ningún otro país. Acerca de la primera pregunta, es muy importante, además de la explicación técnica puntual de Hugo, decir que esta es una noticia del periódico Reforma, que está compitiendo con el Universal para ver cuál es más amarillista. Desde luego que no es cierto lo que ellos sostienen, y hay manera de demostrarlo. Es más, lo dejamos de tarea porque son odiosas las comparaciones, más cuando se trata de pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, son muy insensatos, confunden las diferencias que tenemos de carácter político, ideológico, con estos asuntos que tienen que ver con la salud de nuestro pueblo y además con los sentimientos de la gente, con las emociones. Entonces están empeñados en crear alarmas, en dar ese tipo de noticias falsas. Decir de que México es el primer lugar en letalidad en América Latina es una falsedad. Y nada más, lo único que recomendaría es que con datos de la Organización Mundial de la Salud se revisara cuántas defunciones han habido en los países de América Latina y cuál es la población de cada uno de los países de América Latina. Es una fórmula relativamente sencilla. Ojalá y cambien de parecer, porque la verdad es diario, un día sí y el otro también, con esas notas, sin apego a la verdad, y todo es por su enojo, porque les molesta la transformación